DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. Aquí estamos para ir cerrando la jornada de hoy. Una jornada con actividad en comisiones, distintas reuniones informativas donde se recibieron a especialistas, se recibieron también a interesados en algunas actividades en particular y estuvieron debatiendo los diputados y diputadas, no para llegar a resoluciones con dictámenes, pero sí para instalar algunos debates y comenzar a avanzar en algunos proyectos. Tenían también adeudadas algunas resoluciones que tienen que tomar, por ejemplo, la salida y entrada de tropas, los ejercicios conjuntos que hace el ejército argentino con ejércitos de la región, porque bueno, no nos olvidemos que fue muy difícil para diciembre poder conseguir quórum y sesionar para el oficialismo, lo que impidió que muchos de estos proyectos se pudieran aprobar en su momento. Así que de esto vamos a estar hablando con dos diputados de la Nación. Vamos a repasar sin duda todo lo que dejó ayer la Comisión de Juicio Político, porque como bien vemos estuvo el ex ministro de Justicia Germán Garabano. Vamos a hablar con Ramiro Fernández Patri, diputado del Frente de Todos de la provincia de Formosa, presidente además de la Comisión de Economías Regionales, y también con el diputado Acef, acá un poquito más cerca, del PRO, del Interbloque Juntos por el Cambio, aquí también titular de la Comisión de Defensa Nacional. Pero saludo primero a mis compañeras porque tenemos un programa un poco más corto, porque también vamos a repasar la Comisión de Salud y Acción Social que se reunió ayer, pero como teníamos la reunión de juicio político no la pudimos transmitir en vivo y en directo, así que la diferimos un ratito, pero se discutieron temas muy interesantes. ¿Cómo anda Jessica Alcaño? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás, Amanda? Sí, una semana con bastante actividad, que igualmente recién justo charlábamos con Meli, que la expectativa por la sesión del 19, que se había anunciado en un momento, parece medio verde, porque no, o sea, hubo actividad, pero no con dictámenes importantes para pensar un temario de sesión. Así que veremos qué pasa para la próxima semana. Meli Jofre, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola, Amanda, ¿todo bien? Bien. Bueno, sí, coincidiendo con Jessica, me parece que esa semana cargada de comisiones no la tuvimos, más allá de algunas actividades que hubo, y que también en la agenda vimos bastante abultado ahí las convocatorias, sí, porque hubo varios grupos de amistad esta semana. Sí, pero bueno, sí hubo una actividad importante que se reanudó en la Comisión de Juicio Político otras 2 semanas. La semana que viene se estima que se va a comenzar a investigar sobre una nueva causal del juicio político que tiene que ver con las irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Veremos si se puede ir a una sesión o si finalmente la semana que viene hay quizás, comisiones para tratar algunos proyectos más destacados. Está pendiente que se habían comprometido antes de Semana Santa a dictaminar en relación al proyecto agroindustrial, que tiene mucho acuerdo entre los principales bloques de la Cámara de Diputados, pero bueno, sí hay una novedad importante que tiene que ver sobre todo con que mañana va a haber sesión en la Cámara de Senadores y muchos proyectos que empezaron acá a su derrotero van a convertirse en ley mañana sin dudas, después de un acuerdo entre oficialismo y oposiciones que vaciaron a fines de marzo el pedido de sesiones que se había hecho desde el oficialismo, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal que representa a los disidentes del Frente de Todos y a la senadora Vigo, y eso demoró 15 días la posibilidad de aprobar proyectos como las cardiopatías congénitas, lengua de señas, se incluye también la jerarquización de la enfermería, proyectos que estudiamos mucho y que discutimos mucho acá también en Diputados TV hace 2 años algunos, ¿no?
Bueno, no, enfermería en sí, en septiembre del año pasado, pero viene con una larga historia, ¿no? Viene del 2021, año de pandemia. De hecho, va a ser una de esas leyes que trabajó Pablo Yedlin como presidente de la Comisión de Salud siendo diputado, y ahora la va a ver hecha ley, si mañana se vota favorablemente, siendo, bueno, ya senador y presidente de la Comisión de Salud también. Así que sí, algunas están bastante demoradas. La novedad es que va a estar la ley de alcohol cero. Sí, claro, que fue una de las que estaba en duda. Hay votos en contra que ya se anticipan, pero va a haber una mayoría a favor de la norma. Y también la designación de jueces y fiscales para Santa Fe, ¿no? Sí, que también estaban pendientes. Bueno, se incluye lo que se votó favorablemente en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ampliación de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, que crea distintos cargos, y además están los pliegos de varios jueces que estaban vacantes hace mucho tiempo, y era un reclamo que se venía haciendo desde, sobre todo, los diputados y diputadas de esa provincia. Así que bueno, esas son las novedades parlamentarias por ahora, y otra que queremos compartir con ustedes es que ayer se entregaron los premios parlamentarios nuevamente, que impulsa un sitio especializado en noticias parlamentarias que tiene mucho tiempo ya. ¿Cuánto tiene Meli? ¿Como 40 años más o menos? Si no tiene 40, tiene 38, sí, más o 37, menos. sí. Claro, y es uno de los medios especializados. No solo tiene una revista donde hacen análisis en profundidad de algunos debates políticos que pasan por aquí por la Cámara, y también de la composición, por ejemplo, de los distintos bloques, sino también el reconocimiento constante del trabajo que hacen diputados y senadores, también legisladores de las provincias, en los distritos como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los años hacen una suerte de compulsa, de encuesta entre los que trabajamos aquí en la Cámara de Diputados para seleccionar las mejores coberturas periodísticas, tanto audiovisuales como gráficas y de radio, y también a los colegas periodistas reconocidos por su labor como periodistas. Y Diputados TV ha tenido por tercer año consecutivo el reconocimiento como mejor cobertura periodística de televisión aquí en la Cámara de Diputados, y de esta manera repasamos un poco lo que se vivió ayer en el Salón Azul del Senado de la Nación, donde se entregaron los premios. Los legisladores y las personalidades más destacadas del 2022 van a estar recorriendo este lugar, aquí el Salón Azul, precisamente en el Congreso de la Nación, donde se van a estar entregando los premios parlamentarios 2022. Se va a entregar en el día de hoy, es por mejor cobertura televisiva, y es el que corresponde a la señal Diputados TV. Primero que nada le agradezco a Oscar, a José, al parlamentario, por este reconocimiento en tercer año consecutivo ya. Quiero agradecerle a todo el equipo de Diputados TV y a la presidenta de nuestra Cámara. Muchas gracias por permitirnos seguir trabajando con total libertad, como venimos haciendo todos estos años, pero este año más todavía por lo especial que es para nuestro país, 40 años de democracia. Quiero agradecerle por este medio a la revista El Parlamentario por esta distinción, y al mismo tiempo agradecerle a todos los que ha hecho posible que yo llegue a esta distinción. Verdaderamente orgulloso de mi primer mandato recibir esta distinción, además otorgada por los periodistas y por los colegas que nos ven en el trabajo diariamente. Detrás de este premio hay trabajo personal, por supuesto, pero básicamente del equipo que me acompaña a diario, y por supuesto del todo el Parlamento. Así que agradecerle a todos, y también a Diputados TV, que está todo el tiempo presente. Veíamos ahí al director de la señal, Darío Naschulevich, y también a otros de los ganadores, Meli, que estuvieron presentes. También te veíamos a vos como trabajadora de ese medio, además de colega acá en el de Diputados TV. Trabajas en el Parlamentario haciendo coberturas, te veíamos entregando premios. Sí, un año más, y como todos los años también, Amanda, no solo se distinguen a diputados, senadores por su labor en cada año, sino también a algunos que ex legisladores que han tenido un rol destacado. Y bueno, justo este año, en el marco de los 40 años de la democracia, se le dio una distinción especial a Ricardo Gil Lavedra. Bueno, dio un discurso bastante importante también en cuanto a, obviamente, la reivindicación de la política, de la democracia, y fue un poco el tema que giró en algunos de los discursos también que se escucharon. Claro, y también en relación a su rol en el juicio de las juntas, ¿no? Porque estamos todos, ya pasó los Oscar y nos olvidamos de Argentina 1985, pero sigue siendo
una de las películas importantes del año. Y él está ahí representado, sí, claro. Está representado, obviamente, como uno de los jueces que juzgó a los genocidas en el 85 en el juicio de las juntas. Así que es más o menos ese el contexto en donde se dio esta ceremonia muy solemne. Veíamos a todos muy serios, porque bueno, también el contexto del Salón Azul el Salón Azul es muy imponente, es muy grande, es un salón frío, que está debajo de la cúpula, ¿no?, del Congreso, para quien no conoce. Y bueno, es la parte, digamos, ya de Senado. Exacto. En Pasos Perdidos justo también se está dando otro evento que está al lado del Salón de Pasos Perdidos del Salón Azul, pero bueno, allí estuvieron los más destacados del año pasado, entre una encuesta que se hace votando tanto legisladores mismos, asesores y periodistas. Claro, y ahí saludamos a nuestro compañero Fernando Fraquelli, que ganó como mejor periodista de televisión. Bueno, nos representa también un poco a todos, nos colgamos de su éxito. Sí, totalmente. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de esta manera. Le agradecemos al diputado Alberto Asef por estos minutitos aquí en Diputados TV. Sabemos que viene de presidir la Comisión de Defensa, así que aprovechamos porque queremos enterarnos todo lo que sucedió ahí. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Amanda? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue la comisión? Sabemos que tenían que resolver una formalidad importante, que es los ejercicios conjuntos que hacen las Fuerzas Armadas Argentinas con países vecinos o con otras fuerzas, y es una actividad, digamos, una de las acciones y una de las también responsabilidades que tiene que asumir el Congreso de la Nación en este contexto, sobre todo que estamos cumpliendo 40 años de democracia. Es importante plantear ese vínculo, ¿no?, de control que hace justamente el Congreso sobre la actividad de las Fuerzas Armadas. Sí, la reunión fue muy armónica, muy breve además, porque no hubo prácticamente debate. Efectivamente se dio la autorización que pidió el Ejecutivo para la entrada y salida de tropas, que en realidad debo decir que es un mandato de la Constitución, que lo dice claramente el artículo 75 de la Constitución, que es una atribución del Congreso autorizar o rechazar eventualmente la entrada y salida de tropas extranjeras y la entrada de tropas extranjeras y la salida de tropas argentinas tiene que ser autorizada por el Congreso. Esta vez, por suerte, se trató ahora en abril en la comisión, salió dictaminada con consenso general y va a ir al recinto en la primera sesión seguramente para pasar al Senado. Y lo que destacó muy bien el diputado Vara es que el año pasado, por ejemplo, tuvimos este mismo procedimiento de autorización, pero muy tardío, casi al borde de que ya los ejercicios que estaban programados, estaban por iniciarse, y no estaba la autorización, la venia del Congreso para poder realizarlos. Esta vez va a llegar, porque los ejercicios empiezan en julio, así que esperemos que... Va a estar listo para la próxima sesión. Claro, y entonces vamos a tener ejercicios, que es muy importante esto, con países de la región, pero también con países extrarregionales. Uno de ellos es Sudáfrica, que como yo me permití señalar en la reunión, es importantísimo desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista también de la defensa del Atlántico Sur, porque si nosotros logramos aunar criterios y cooperar con Sudáfrica, Brasil, Uruguay y nosotros, tenemos el control del Atlántico Sur para poder defender la libre navegación, evitar la depredación del ecosistema, pero también evitar que siga creciendo el armamentismo ya sabemos de Gran Bretaña, que tiene una base militar que es la más importante del hemisferio sur, que tiene prácticamente la OTAN. Bueno, esto fue un tema. Después los otros temas que tratamos fueron resoluciones, que son algunas de ellas importantes, porque destacamos la rehabilitación como
base permanente en la Antártida de Petrel, que además es una base científica. Es muy importante esto destacarlo, es decir, que ahora ya no va a ser una base temporaria de verano, sino que va a ser una base permanente. Destacamos la importancia de que se haya instalado una guarnición del ejército en Tolwyn, en Tierra del Fuego, que es la tercera ciudad de la provincia, que está en la mitad del trayecto entre Río Grande y Ushuaia. Y también destacamos el día, es decir, establecimos el Día del Veterano de Guerra, que es un proyecto que presentaron varios diputados, que se unificó con otros que había similares, y eso también salió unánimemente. ¿Para qué día? Creo que además se pudo hablar también 2 palabras sobre la necesidad de evacuar definitivamente un reclamo de los llamados soldados continentales, que fueron movilizados en la época de las Malvinas, en 1982, y que está pendiente. No hay todavía un criterio uniforme, por eso que prometimos otra vez más que en la próxima reunión seguramente vamos a tener un dictamen para por fin darle una satisfacción a estos argentinos que fueron movilizados hace 41 años y que, todavía no han tenido una reparación, que por supuesto esa reparación la sociedad se la dio, porque ahí si algo ven a la sociedad argentina, en mi criterio, es a los veteranos de Malvinas, sin distinción. Sí, pero también lo que plantean en definitiva es que hay un estatus de reconocimiento que todavía no se ha cumplimentado de manera, digamos, total, y también han tenido consecuencias, sobre todo por el contexto en que se da la guerra de Malvinas, de la dictadura cívico-militar, donde hay denuncias concretas de soldados que sufrieron violencia y tortura por parte de los jefes militares que fueron a Malvinas, y también entiendo por las distintas discusiones que se fueron dando en estos 40 años que algo similar le pasó a quienes estaban en el continente o no estaban por lo menos exentos de que este tipo de violencia se reprodujera en el contexto en que se da la guerra. Diputado, en ese sentido no me quedó claro y quería preguntarle, se está pensando en un Día del Veterano de Malvinas, ¿para qué fechas? En el contexto de homenaje de cuál de todas las instancias, ¿no?, que se da respecto de la guerra de Malvinas, que estamos transitando justamente los meses de homenaje. Creo que el proyecto establece, el Ejecutivo lo fije. Bien. Sugiere que se declare el veterano, pero se le deja la definición de cuándo. Bien. Claro, de la Secretaría de Malvinas, que es el área pertinente, competente, para que lo establezca, ¿no? Sin duda. Sí, diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. Hablando de Malvinas, hoy también se dio una situación en la comisión que no es habitual, hubo un homenaje en la comisión. ¿Cómo se gestó ahí esa idea? Nosotros, en realidad, todos los abriles, ya el abril del año pasado, así lo hicimos, rendimos un homenaje a los caídos, fundamentalmente a los caídos, a los 649 caídos, sin perjuicio que, como todos sabemos, después hay unos caídos ocultos, que son los que murieron, que se suicidaron, que tuvieron enfermedades mentales, que producto de secuelas de la guerra. Pero bueno, los 649 caídos merecen nuestro homenaje. Hicimos un minuto de silencio, una señal de silencio la dio un destacamento que vino al piso a la comisión. Y fue muy emotivo, como siempre son estos actos, pero además simbólico de que la Comisión de Defensa está presente, de diputados está presente cuando debe estar y hace el homenaje que corresponde. ¿Qué tal? Diputada, buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Quería volver sobre el tema de los ejercicios militares, ya que es conocedor del tema, si nos podría explicar un poco mejor en qué consisten esos ejercicios militares y como parte de eso, si el ingreso de tropas extranjeras se limita a esos ejercicios o hay otras tareas que desarrollan cuando llegan al país.
Empezó por lo último. Se limita al ejercicio. No tiene ninguna otra ulterioridad ni extensión que el ejercicio. El ejercicio tiene varios aspectos muy positivos en mi concepto. El primero de todos es que permite conocer el grado de avance que tienen a lo mejor otras fuerzas. Eso permite a las nuestras que se adiestren mejor y además que lo hagan en un ejercicio, en una simulación de combate, que es la mejor forma, porque es la práctica, la mejor forma de aprender y de mejorar el nivel de formación profesional. Además, hay otro aspecto que no se puede omitir. Cuando uno hace un ejercicio donde participan 2 o 3 países o más, usted establece un contacto directo, un vínculo con sus camaradas de otras fuerzas de los países con los que está cooperando en este ejercicio, y se establecen vínculos que nosotros no dudamos en llamar parte de lo que también es la diplomacia militar, que es un auxiliar de la diplomacia profesional, porque muchas veces se zanjan temas que tienen que ver con la narcocriminalidad, el delito organizado, amenazas diversas en la región sobre todo, que por ahí con el vínculo establecido de militar a militar se pueden allanar algunas cuestiones y favorecer que se establezca la paz y en la zona. Y como dije antes, cuando ingresa Sudáfrica en un ejercicio, no es un tema menor, porque estamos cerrando todo el Atlántico Sur y planteando lo que yo aspiro a que algún día se concrete, que es el Comando de la Defensa del Atlántico Sur, que tiene que estar integrado por los países ribereños, tanto del África como de América del Sur. Y en América del Sur los países ribereños son Brasil, Uruguay y la Argentina, puede ser a lo mejor Surinam y la Guyana, que son los otros 2 también del Atlántico, que no estaría mal involucrarlos en esta cuestión, y quizás algún país africano también al sur del Ecuador, ribereño del Atlántico, como Cabo Verde, Angola y algunos. Porque esto tiene que ver con una concepción importante del futuro, inmediato, no el futuro lejano, que es el ecosistema del océano, que hay que defenderlo. Las Naciones Unidas ha avanzado en eso. Ha habido una convención reciente del alta mar, que ya no es solamente la mar jurisdiccional o el mar patrimonial. Ahora estamos hablando del alta mar. El alta mar hay muchos intereses de custodiar. Por la depredación. Claro, y sin perjudicar la libre navegación, los países ribereños, como el nuestro, también tienen una competencia en alta mar. Y eso nos habilita a defender nuestros recursos, porque las especies que migran permanentemente, depredadas en alta mar, bueno, son perjuicio para la jurisdicción patrimonial argentina marítima, porque en definitiva es la misma especie que está siendo depredada. Diputado, entonces hay que se extiende más allá de lo que imaginamos. Es toda una frontera nueva que se abre para el desarrollo de la Argentina y de nuestros países vecinos, ¿no? Quería preguntarle, porque hizo referencia en la diplomacia militar a la narcocriminalidad, y bueno, dentro de Juntos por el Cambio ha habido referentes de partidos como el PRO que van planteando propuestas de involucrar a las Fuerzas Armadas dentro de la lucha contra el narcotráfico, algo que bueno, está prohibido por un lado porque tiene que ver con la seguridad interior, pero usted lo nombra también como una forma de diálogo entre los distintos ejércitos o Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su mirada sobre eso en un punto, sobre estos dichos de algunos referentes del PRO, en este caso respecto a la incidencia, la injerencia del ejército en la narcocriminalidad, el combate a la narcocriminalidad? Y por otro lado, sí son actividades que tienen que hacer los ejércitos, que usted nombraba, y bueno, me llamó un poco la atención porque me hizo referencia a todo esto. Bueno, mire, usted tiene del otro lado de la frontera andina, los trasandinos, los chilenos, tiene un presidente que es Boric, que proviene del movimiento estudiantil izquierda,
Y lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia es extender la declaración de zona militar o militarizada de la Araucanía, donde está el problema que tienen los chilenos, más grave incluso que el que tenemos nosotros con los llamados mapuches. Sí, y cuando se pensaba que iba a levantar esa militarización que había establecido el presidente Piñera, que era un presidente conservador, lo extendió y sigue todavía vigente. Es decir, hay que tener, me parece a mí, con todo respeto, mucho cuidado con, digamos, cometer un error, que no digo que lo está cometiendo usted, ni mucho menos Amanda, no, simplemente el cometer el error de creer que todo lo que tenga, sea militar, tiene olor a represión, olor a sables, o no sé, a qué otra cosa. No, pero digo, una referente del PRO dijo que había que involucrar a los militares en la persecución de la narcocriminalidad. No, yo no estoy de acuerdo. La idea es que la referente del PRO, que es Patricia Bullrich, lo que planteó fue algo que tiene un aspecto que se vincula con la gestualidad en la política. Cuando usted tiene un grave problema, como el que hay en Rosario, donde el Estado nacional, el Estado provincial y el propio intendente, es decir, el Estado municipal, ha confesado que ha perdido el control de la soberanía, es decir, el imperio de la ley en el territorio. No digo todo Rosario, pero Rosario es muy extenso, es más extenso superficial que la capital federal. Por eso que no es una ciudad pequeña, sino todo lo contrario. Hay zonas que están directamente fuera de la ley. Se ha perdido la soberanía. Y cuando usted pierde la soberanía, ¿quién tiene que actuar? Justamente lo dice la ley, tiene que actuar las Fuerzas Armadas. Pero no tienen que actuar las Fuerzas Armadas para salir a los cañonazos, sino para respaldar logísticamente, que es lo que dijo Patricia Bullrich, respaldar la acción del Comando Unificado de Seguridad, que involucra a las fuerzas federales de seguridad, Policía Federal, Prefectura, Policía Aeroportuaria, la Policía de Santa Fe y la Policía Federal Argentina. Todo ese comando unificado respaldado logísticamente por el Ejército. El Ejército y alguna otra fuerza. Pero eso se puede hacer, digamos, porque la Constitución, las leyes de seguridad interior... ¿Por qué? Porque la propia ley lo prevé. Cuando el presidente de la República, por un DNU, o el Congreso, obviamente, declara una zona de emergencia por catástrofe o por pérdida de la soberanía, como en este caso, eso habilita la intervención militar. No es algo descabellado, es algo que ocurre, son 195 países los que están en Naciones Unidas, bueno, ocurre en 193. Los otros 2 o 3 que no ocurren porque no tienen fuerzas armadas, porque son pequeñas islas inventadas como Estado. No hay ninguna vuelta. Es así. Cuando hay una emergencia, actúa el Ejército. Cuando hubo una emergencia por la pandemia, ¿quién fue allá a cocinar incluso en las barriadas humildes? Fue el Ejército a cocinar. Fíjese que no estoy hablando de... Pero una cosa es una asistencia en catástrofe y otra cosa es la persecución a la narcocriminalidad, que es uno de los delitos más complejos actuales. Claro, pero no va a combatir la narcocriminalidad, le va a dar apoyo logístico a quienes combaten profesionalmente a la narcocriminalidad, sobre la base de que en esa zona de Rosario se ha perdido la soberanía. Y diputado, porque dicen, como usted dijo varias veces, zona liberada que controla el narcotráfico, los narcotraficantes, incluso lo controlan desde la cárcel, donde ahí se involucra otro tema, que es que si nosotros actuamos con la justicia, con la policía y terminamos y logramos encarcelarlo y hasta condenarlo, después no puede ser que se burlen de nosotros a través de que tienen comunicaciones libres desde la cárcel y organizan siguen organizando el delito y todavía lo agrandan a la red delictiva, la agrandan desde la cárcel.
Esto es una cosa... Sí, el sistema carcelario evidentemente no funciona muy bien y no sirve para ese fin, en definitiva. No habría que revisarlo. Quería preguntarle, porque mencionaba que la utilización de las Fuerzas Armadas para determinados delitos es utilizada en muchos países. En el caso que le preguntaba Amanda sobre la narcocriminalidad, hay muchos cuestionamientos en países. O sea, ¿qué resultados ve, no? Porque en Colombia, México, el problema del narcotráfico con la intervención de las Fuerzas Armadas no cambió, no se resolvió, y por el contrario, bueno, hay más asesinatos, más muertos. Entonces, ¿cómo evalúa esos resultados en los países que tuvieron esas experiencias? Tenemos graves problemas con la narcocriminalidad en Rosario y en general en varias partes del país, porque el Gran Buenos Aires no está exento. Tenemos antecedentes de Colombia, México, donde evidentemente la intervención militar no fue todo lo efectiva que exigía la circunstancia y había expectativa de que lograse. La verdad, estamos en un problema, porque también si yo le digo a la gente no va a actuar el ejército y va a actuar la policía de Santa Fe, la gente sabe que la policía de Santa Fe está superada e incluso infiltrada, lo dicen todos, lo digo yo bien, infiltrada por el narco. Si vamos a hablar de la Policía Federal tiene, además de un despliegue menor porque se ha reducido mucho, no tiene las condiciones por sí misma para poder hacer otra cosa que, en todo caso, algo muy importante, que es la investigación criminal y la inteligencia. Eso es muy importante. Entonces queda la Gendarmería y la Prefectura en su caso. La Gendarmería no da abasto. Entonces hay que darle apoyo logístico y la gestualidad, que yo no terminé de cerrar el concepto. ¿Qué quiere decir la gestualidad? Es como demostrar, esto va en serio. Están las Fuerzas Armadas dando apoyo, pero apoyo logístico. Logístico es apoyo, justamente, es respaldo. No es intervenir directamente, están ahí, para respaldar y para incluso ayudar en todo lo que es el despliegue, porque la logística militar tiene un entrenamiento mucho mejor que ninguna fuerza para el despliegue, porque si un ejército que no sabe desplegarse no sirve para nada. La policía muchas veces tiene esos resortes, como son las policías especiales, que actúan en casos de la policía de élite, y tiene el patrullaje, pero usted ve que hay muchas fallas. Entonces hay que hacer un trabajo con mucha prudencia, no hacer alarmista, no decir que vamos a militarizar nada ni dejar de militarizar nada. Vamos, por supuesto. Lo que la gente está que se haga es poner orden en Rosario y poner orden en el país, en un tema que no solamente es el narcotráfico, el lavado de dinero, un Estado dentro del Estado, también es todos los descerebrados que deja el narcotráfico, porque además cada vez rebajan peor la droga y esa droga es fulminante del cerebro. Es más nociva, totalmente. Recordemos lo que pasó el año pasado con la cocaína adulterada. Le agradezco, diputado, este ratito. Nos quedaríamos conversando un rato más, así que lo comprometemos para que venga a hablar un poco más a fondo sobre este tema, porque, bueno, es un tema importante también a cumplirse 40 años de democracia. Hasta la próxima. La libertad de este canal. Gracias. Hasta luego. Adiós, diputado. Hablábamos justamente con el diputado Acef, que además es el presidente de la Comisión de Defensa, donde hoy se estuvieron reuniendo y tienen este tema que, bueno, no lo tienen porque nadie presentó ningún proyecto, pero en definitiva es un tema que digamos, instala en el debate de la escena pública el PRO a través de Patricia Bullrich, y los diputados, bueno, tienen su expertise en el tema de defensa y encuentran ahí cuñas para habilitar ese tipo de actividades. Claro, bueno, igual es cierto también lo que decía, las decisiones del actual gobierno en la pandemia fue de enviar el ejército a los barrios, que también, por ejemplo, están los docentes en los barrios que podrían haber desarrollado esas tareas, bueno, y también ahora con el caso de Rosario, que para urbanizar fue la decisión, que también es cuestionada por muchos sectores. Porque porque es una decisión compleja ver otra vez a los militares circulando
por las calles en actividades dentro, digamos, de la ciudadanía y no en sus actividades dentro de los cuarteles como se espera, ¿no? También en un proceso donde estamos reconociendo 40 años ininterrumpidos de democracia y en un contexto electoral que también tiene muchas implicancias y reverberancias de discursos de odio y de discursos de violencia política, ¿no? Y de contextos de violencia política. Pero vamos a cambiar de tema porque en un rato vamos a ver la comisión que sucedió ayer de Salud y Acción Social. Meli, nos vas a contar de un proyecto que es el que se estuvo discutiendo con invitados para conocer, ustedes lo van a ver ahora en un rato, un poco de qué se trata este proyecto que tiene una historia y que impulsa también la sociedad civil, ¿no? Sí, Amanda, vamos a ver obviamente en un ratito más esta reunión informativa. Ya se han realizado otras a lo largo del año pasado, va más que nada hacia fines del año pasado, y este es uno de los temas. Hay dos temas en debate en este momento en la comisión, y este tiene que ver con la ley Nicolás de seguridad del paciente. Hay distintos proyectos, pero uno de los que se destaca entre los que se presentaron por esta temática, bueno, lo presentó el diputado Fabio Ketglas, él es de la provincia de Buenos Aires por la UCR, y como decimos, está en análisis en esta comisión de Acción Social y Salud Pública que preside la diputada Mónica Fein, ¿no? Ella también está, bueno, siempre ahí interesada en que se puedan construir, obviamente, los consensos. En la Comisión de Salud suele verse que oficialismo y oposición, bueno, hacen todo para que se puedan sacar las iniciativas con el mayor acuerdo posible, ¿no? Y sí. Bueno, ¿Ley Nicolás se llama? ¿Cómo? Ley Nicolás. Ahora ya al final vamos a hablar porque se llama así. En realidad, a ver, pasa como la ley Lucio, ¿no? Son leyes que están inspiradas en algunos casos en concreto, pero después hay que ver si llevan el nombre o no. En el caso, por ejemplo, porque, por ejemplo, Lucio, la ley Lucio no va a llevar, que se vota mañana en el Senado, no va a llevar oficialmente ese nombre. No. Pero sí pasó con la ley Micaela, que oficialmente en el boletín oficial apareció salió, con ese nombre. Valga la redundancia, ley Micaela, y la ley Justina también, ¿te acordás? Sí, de asistencia económica para los hijos de las víctimas de femicidio. Ley Brisa. La ley Brisa. La ley Justina de trasplante de órganos. Trasplante de órganos, es verdad, me acuerdo ahora. Bueno, veremos si ley Nicolás sale con el nombre de ley Nicolás o no, pero está inspirado, allá vamos a ver en quién. Bueno, tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención. A ver, centralmente en lo que se basa este proyecto es en los casos de mala praxis, ¿no? Apunta justamente a la prevención de estas situaciones. Prevé la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable. A ver, acá ya tenemos un paso que se dio recientemente con la aprobación de la ley de digitalización de historias clínicas. Bueno, además certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas. Esto quiere decir que van a tener que ser capacitados y evaluados permanentemente. Sí, hay que ver ahí cómo actúan las obras sociales, ¿no? Estoy pensando en la próxima audiencia de juicio político, donde van a analizar la obra social del Poder Judicial. Del Poder Judicial, que en 10 años no presentó un solo balance. Me imagino que las certificaciones para los médicos estarán, no estarán, ¿no? Digo, porque bueno, las auditorías... como siempre sabemos, la letra de la ley sale acá de un mundo ideal. Exacto. Y después llevarla efectivamente a que no solo en su implementación, sino también después que se controle que se cumple, Exacto. ¿no? Bueno, también el desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia. Pasamos a la siguiente. También define criterios y conceptos de seguridad, lo que significa, ¿no? Seguridad, incidente, evento adverso evitable, evento adverso no evitable, acto temerario y evento centinela, que es un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado y que ocurre en las instituciones de salud. Esta sería como toda la parte teórica ya del proyecto. En la definición de lo que es seguridad del paciente, según la Organización Mundial de la
la salud es el conjunto de estructuras y procesos de una organización que reduce al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y, en el caso de su ocurrencia, genera las acciones necesarias para minimizar el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud. Esta es otra de las dimensiones que también tiene la ley, no solo focalizada en el paciente, sino en su entorno, ¿no? Claro, para darnos cuenta un poco más y dejar cada vez más claro que son seres humanos, ¿no? Totalmente. Los que son atendidos y no cuerpos con enfermedades. Además, porque hay que aclararlo permanentemente, evidentemente. A la salud de la persona hace mismo el entorno. Por supuesto, los entornos y además también las historias y los contextos, ¿no? Porque Claro. también parte de los procesos de sanación tienen que ver con eso, con la capacidad y las condiciones para recuperarse que tienen las personas o no. Bueno, en nuestro país, 1 de cada 20 pacientes que ingresa al sistema sanitario sufre algún tipo de evento adverso de distinta gravedad y cerca del 15% de la actividad total de los hospitales y de su gasto es consecuencia directa de esta clase de situaciones, sostuvo Kate Glass. Esto lo dijo en su momento el diputado cuando se presentó formalmente el proyecto. Me hace acordar un poco de la discusión, ¿te acordás que había con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se decía que por atender justamente un aborto mal realizado, mal hecho, Claro, había el sistema más gasto. médico gastaba más. Claro, por las situaciones adversas Claro. que se generaban por los malos abortos que en contener y controlar y acompañar el proceso de aborto. Bueno, dentro así del que en este sistema. caso Similar. sería algo similar. Y bueno, finalmente el proyecto está inspirado en el caso de Nicolás de Ana, quien falleció en 2017 a los 24 años a partir de una mala praxis cuando le diagnosticaron erróneamente y no se lo detectaron a tiempo a una meningitis bacteriana. Y su mamá, Gabriela Covelli, que es a quien vamos a ver justamente en la reunión de la Comisión de Salud, encabeza una organización dedicada a evitar este tipo de situaciones. Ella estuvo en el día de ayer en la Comisión de Salud, bueno, dio su relato, también estuvo la mamá de otra víctima de mala praxis y obviamente pidiendo por que se sancione esta ley. Buenísimo, Meli. Entonces esto es lo que vamos a ver ahora en un ratito en la comisión que vamos a estar transmitiendo, que sucedió en el día de ayer, pero que en definitiva, como estaba la comisión de juicio político, ustedes no pudieron verla en vivo por Diputados TV y es parte de este debate. También hubo otro debate en ese momento en la comisión que tenía que ver con las tecnologías para el desarrollo de la atención médica, también en relación a las inversiones que tiene que hacer el Estado respecto a esto y así acompañando y apoyando en definitiva una discusión en torno a cómo es el proceso que tiene que llevar adelante desde la Comisión de Salud y Acción Social para las legislaciones respecto a estos temas. Es parte de lo que sucedió en estos días. Recordemos que se siguen desarrollando en los próximos días la constitución de algunos grupos de amistad que se tienen que concretar todavía, que quedan pendientes, que son parte de la diplomacia parlamentaria que incluye a los diputados y diputadas para también articular con otros estados. Así que parte de lo que sucedió hoy fueron las comisiones de deportes, economías regionales y también la defensa. Y ahora vamos a ir a nuestro próximo invitado, lo presentamos de esta manera. Le damos la bienvenida al diputado Ramiro Fernández Patri de la provincia de Formosa, al Frente de Todos. ¿Cómo andás? Muy bien, Amanda, un gusto estar aquí en Diputados TV con ustedes. Gracias por venir hoy, que estuviste también presidiendo la Comisión de Economías Regionales, muy interesante y muy nutrida de invitados. Vinieron muchos referentes de distintos territorios. Sí, lo que pudimos hacer hoy aquí en la Cámara de Diputados es integrarnos los diputados con los poderes ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, que ya vienen trabajando en una comisión asesora de la producción orgánica. Ellos, imagínate, hoy hicieron su reunión número 75, wow. La primera del año, pero número 75, o sea que ya vienen hace varios años con este tema. Y fue muy interesante porque nos necesitamos mutuamente. Nosotros necesitamos de ellos que están vinculados al territorio, a los productores, que muchos de ellos vinieron hoy, vinieron representantes del sector académico, vinieron también representantes de certificadoras de producción orgánica.
Incluso algo muy novedoso que vinieron también del Servicio Penitenciario Nacional, porque están trabajando con la parte social de aquellas personas que están privadas de su libertad. También tienen huertas, como en el servicio que hay en Ezeiza, en el Servicio Penitenciario de Ezeiza, huertas que están haciendo producción orgánica para formarlos. Claro, para después hacer reinserción laboral cuando salgan de su condena, digamos. Exactamente. La condena. Así que el impacto que tiene esto de la producción orgánica tiene que ver con la sociedad en su conjunto, porque por ahí estamos un poco centrados en el productor. Sí. Pero esto tiene que ver con el cuidado del suelo, tiene que ver con el cuidado del agua, tiene que ver con la producción, tiene que ver con todos nosotros cuando nos alimentamos. Y también con una mirada distinta del modelo productivo, ¿no? Porque no tiene todo el desarrollo de la producción en cadena, en masa, o que tiene que ver también con un modelo de reproducción específico que tienen los paquetes tecnológicos en general, ¿no? Exactamente, porque principalmente la producción orgánica lo que busca es que se use en la menor cantidad posible de agroquímicos, de tóxicos, que la producción sea lo más natural posible. Eso degrada mucho menos el suelo, claro, y alimenta en forma de mayor calidad, más nutritiva, sí, y obviamente también genera empleo de calidad, porque ahí trabajan muchos profesionales que están formados para la trazabilidad, y también genera mucha inclusión, porque muchos jóvenes y mujeres también están vinculados, claro, a este tipo de producción. Y aprendes un montón de cosas nuevas, sobre todo, porque tiene que ver con reemplazar también muchos de los químicos que matan las malezas y todas las plagas con otro tipo de producción que requiere conocimiento también y formarse. Sí, mira, en mi provincia, por ejemplo, en la provincia de Formosa, el gobernador Gilden Frán ya empezó la construcción de una planta de bioinsumos. Bueno, justamente lo que se busca es generar todos estos fertilizantes y químicos, pero naturales. Claro. Y bueno, se está haciendo en el Parque Industrial, en el Polo Científico y Tecnológico de la provincia de Formosa, instalando una fábrica de esto. Bueno, es algo moderno, es alta tecnología, y bueno, son las demandas de los tiempos, porque hoy para exportar a la Comunidad Europea, para exportar a Estados Unidos, que son los dos principales mercados que hoy la Argentina está exportando, tenemos 140.000 toneladas de producción argentina, de producción de orgánicos, que se ha exportado en el año 2021, principalmente a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Tenemos 4 millones de hectáreas en producción bajo certificación orgánica. De esas son aproximadamente 100.000 hectáreas de la parte de cultivos. La otra tiene que ver con lo ganadero, por eso tanta la extensión de 4 millones. Pero son números interesantes, son números interesantes las toneladas que se están produciendo. Prácticamente el 90% de lo orgánico se está exportando. Con lo cual también nos da una magnitud de lo que tenemos para crecer en el mercado nacional. Claro. Tenemos que evangelizar, como hoy se dijo, hay que hacer catequesis de esto, porque el público tiene que estar dispuesto a pagar un diferencial por un producto agroquímico. Bueno, justamente, que tal diputado, justamente hoy se hacía un poco mención a eso, creo que habló no sé si era funcionario de Chaco, y dijo que cuando se empezó con el tema de la apicultura, en el año 2000, finalmente ese proceso desistió porque el consumidor no estaba dispuesto a pagar el precio diferencial, y que a partir de 2016, bueno, con políticas de por medio, empezó a crecer y a potenciarse, ¿no? Y justamente un poco viene en línea con eso. Así es, bueno, es muy bueno el ejemplo ese que dio el productor que vino del Chaco, porque le dio nombre y apellido, le dio rostro humano a esto, que a veces son números, y explicó el caso, el nombre y apellido del productor apícola, que bueno, que cuando empezó a producir la miel orgánica pudo lograr mercados que antes no lograba, pudo lograr diferencial de precio, y bueno, y es lo que se está apuntando, pero para eso tiene que haber una conciencia de la sociedad de la importancia de esto, y que bueno, que a veces hay que pagar un diferencial de precio, pero lo estamos ganando en salud, lo estamos ganando en cuidado del medio ambiente, estamos usando menos combustibles o energías no
no renovables, porque la producción de agroquímicos lleva muchos combustibles, es decir, que estamos generando menos calentamiento global, estamos logrando que las aguas se contaminen mucho menos. Es riquísimo el impacto que tiene la producción orgánica y la importancia tiene que ver con diferentes aspectos de nuestra vida. Y diputado, ¿qué provincias tienen experiencias más avanzadas y sobre qué productos? Recién mencionaban la miel, bueno, ¿en qué otros productos hay experiencias donde, bueno, entran en estos sectores que están exportando también estos productos? Bueno, hoy tuvimos una rica experiencia de la provincia de Catamarca, que hace 6 años viene trabajando en esto. Estuvieron los funcionarios provinciales como también productores de la parte vitivinícola, que están haciendo vinos. También en Misiones la yerba mate, que se exporta, yerba orgánica. Eso es más común, claro, que se consume en el mercado interno, ¿no? Sí, yerba orgánica. Sí, la harina de trigo, tostadas, puré de tomate, son ejemplos de los productos que hoy la Argentina está exportando y está produciendo con esto. Y en relación a las políticas que se pueden implementar, porque hablabas de, bueno, el diferencial que impacta en el precio, en definitiva, por el tipo de producción. ¿Cómo hacer también para que la producción aumente en cantidad, en definitiva, y pueda ser mucho más accesible para que también la población argentina pueda comer mejor y no tengamos que comer, bueno, cosas con agrotóxicos y podamos ir transitando hacia producciones más orgánicas, para que no sea un consumo solo exportable o más de sectores con recursos? Para eso, entre otras cosas, nos necesitan a nosotros los diputados. Por eso estuvimos reunidos. Hay que ganar elecciones también. No, hace falta una ley que realmente... Hay una ley de la producción orgánica, que es la 25.127. Y lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto de ley que genera un régimen de fomento de la producción orgánica. Establece un fondo, en este caso el proyecto de ley habla de 100.000 millones de pesos que se destinaría ese fondo por parte del Estado Nacional para financiar básicamente esto que vos decías, cómo hacemos que crezca la producción. Bueno, el productor necesita certificar, lleva toda su etapa de trazabilidad, de formación, de recursos humanos, investigación, desarrollo, fortalecimiento institucional para las asociaciones. Bueno, todo eso se financiaría con esto. Y a su vez buscamos también incentivarlos con un bono de crédito fiscal, que aquel empresario que tiene que pagar aportes patronales por su masa salarial, el 70% de esos aportes patronales lo pueda recuperar con un bono fiscal, un cheque, con el cual puede ir nuevamente a la AFIP a pagar obligaciones que tenga ante la AFIP, salvo el impuesto a las ganancias, y por otro lado también una disminución del 60% de lo que tenga que pagar en forma anual por el impuesto a las ganancias. Bueno, son algunos de los... Son promociones como hicieron con las empresas automotrices para otro nivel de producción, digamos, ese tipo de conceptos en definitiva. Exactamente. Y hay algo de promoción también para el empleo joven. ¿Puede ser? Sí, bueno, justamente lo que buscamos nosotros es que siga habiendo un impulso en el empleo joven. Eso es un proyecto que tenemos de las economías regionales en su conjunto, no puntualmente de la producción. Es la otra ley que venimos trabajando en el marco de la comisión. Sí. No, y respecto de la cifra que usted daba, hoy el jefe de bloque, Germán Martínez, planteó de la importancia de que este proyecto se pudiera sancionar antes que el presupuesto nacional, justamente para que en el presupuesto se contemplen los fondos. Claro. Recordemos, este proyecto de ley ya tuvo media sanción acá en la Cámara de Diputados en el año 2013, justamente un coterráneo nuestro, el diputado Basterra, había presentado en su momento, se aprobó, pero luego en Senado no avanzó y perdió estado parlamentario. Hoy nosotros lo estamos recuperando, gran parte de lo que proponía en ese momento, con algunos cambios, algunas mejoras, y lo que hoy planteaba el diputado Germán Martínez es que no nos pongamos tan puntillosos en si son 100.000 millones de pesos, si son un poco más o un poco menos, que de acá a un año no sabemos cuánto va a valer eso, sino que la ley salga, lo antes posible,
recordemos que todavía tenemos que lograr dictamen de las 3 comisiones. Esto tiene giro a presupuesto, a la de Agricultura, con cabecera en economías regionales. Entonces nuestro objetivo es lograr ahora una próxima reunión conjunta para poder dictaminar, si es posible antes de julio, y pensar en inicio del segundo semestre de poder dar debate en el recinto para que a partir de ahí pase a Senado y antes de fin de año poder tener esta ley para que ingrese en la ley de presupuesto con un ítem, un renglón para que el año que viene podamos tener presupuesto asignado a este sector. Bueno, el diputado Bursail es coterráneo también, ¿no? Sí, más allá de la Comisión de Agricultura, vienen más o menos viajan juntos a veces en los aviones, nos enteramos, cuando vienen a las sesiones, ahí pueden rosquear un poquito. Sí, de hecho lo hemos conversado, estaba invitado hoy a participar de la reunión, no pudo estar por problemas de agenda, pero lo venimos conversando, que es un tema necesario para nuestras producciones y fundamentalmente para las economías regionales, fundamentalmente para el interior del país, donde más hace falta hoy reactivar, dar promoción, generar divisas. Así que yo creo que el marco de la reunión, si pudieron seguir algo de lo de hoy, hubieron hasta el diputado Vara, que también es de Juntos por el Cambio, que es un ex ministro de la producción de Corrientes, es productor, es profesor, acompañando, digamos, todo esto. Bueno, Argentina ha logrado exportar arroz orgánico a Japón, o sea, no es un dato menor. Bueno, y eso hoy nos comentaban, y bueno, que la Argentina realmente es el tercer exportador más grande de Latinoamérica en productos orgánicos. O sea, tenemos un gran potencial. Yo pensé que estábamos muy atrás con eso, la verdad, en términos de dinámica productiva, porque bueno, durante muchos años se impuso fuertemente el paquete productivo en la producción agropecuaria, sobre todo agraria, ¿no? Que tiene que ver con la definición de las semillas específicamente modificadas genéticamente, pero también el circuito de los fertilizantes, que es un negocio muy grande y que también incentiva mucho el monocultivo, la dinámica también del uso de la tierra. Entonces pensé que estábamos un poco más atrás, así que me alegro que seamos los terceros exportadores de las 150.000 toneladas de producción orgánica, unas 140.000 se exportan. Claro, eso tiene, en su mayoría se exporta. Claro. Y hay mercados, perdón, una acotación, comentaban hoy los productores que mercados como Estados Unidos hoy están poniendo como condición de que sean orgánicos y van más allá. Te piden también que haya responsabilidad social empresaria junto con este concepto de producción orgánica y también hablan de los precios justos, de ver cómo son las cadenas de comercialización, cuánto se le paga al productor y cuánto termina en el consumidor, cosas que son lo discutimos hoy, las grandes tensiones que hay entre los intermediarios, que son los que hacen las ganancias, y productores que cobran poco y consumidores que pagamos muy alto. Entonces, si encima avanzamos en esos conceptos, creo que es un tema revolucionario lo que estamos tratando, ¿no? Y quería preguntar, porque hizo mención, el año pasado seguimos el debate que dio también la Comisión de Economías Regionales sobre la ley más general que venían debatiendo de incentivos, que fueron distintos productores, había sido una sesión informativa. ¿Qué pasó con este proyecto? Pues bueno, ahora también está de nuevo en boca, bueno, salió la medida del ministro alrededor del dólar agro que involucraría a este sector, pero ¿qué pasó con ese proyecto? ¿Va a avanzar? Bueno, se ve que algo nos está escuchando el ministro porque lo vivimos siguiendo con este tema. Su compromiso es que esta ley pueda salir y lo estamos trabajando en forma articulada con el secretario Bailo, secretario de Agricultura, con el subsecretario que es también ex compañero acá de la casa, Luis Contigiani, y esa ley ya está finalizada y está lista para venir con un paquete que el Ejecutivo está tratando, así que es probable que en el corto plazo se puedan tratar y celebramos que muchas de las medidas que ya van tomando aún sin salir la ley son demandas que venimos planteando en el ámbito de esta comisión. Te quería preguntar, y apelando ya que nos queda poquito tiempo de programa, que pedirte una reflexión sobre la situación de los principales bloques acá en la Cámara de Diputados, sobre todo con las elecciones, ¿no? Esta semana empieza a haber ya elecciones en varios distritos para gobernadores en el sur del país y se va configurando
la campaña. En definitiva, hay muchas definiciones que se conocieron estos días. Sí. ¿Qué análisis haces vos de la campaña a nivel nacional, del espacio del Frente de Todos, de las discusiones que se dan? ¿Cómo resolver eso hacia adelante? ¿Cuáles son tus miradas? Y también, bueno, en la provincia, en definitiva, ¿cuáles son las proyecciones? Bueno, hoy fuimos víctimas de eso, porque muchos de los diputados nos decían, estamos en el territorio, no podemos ir a la comisión, claro, porque estamos en plena campaña, se están definiendo las listas, así que nosotros les dijimos, sí, lo principal es el territorio. Hoy estamos en una informativa que bueno, que los que pudieron estar le dieron la riqueza a la reunión. Pero sí, yo creo que en el Frente de Todos, por suerte tenemos varios candidatos y candidatas. Sabemos que la centralidad hoy la tiene Cristina Fernández de Kirchner, porque es una mujer que sabemos que tiene un caudal de votos muy importante, pero también sabemos la situación personal en la que está, la situación procesal a la que la quieren llevar fruto del lawfare, y eso también va a condicionar si ella es o no candidata, de cómo va a ser el armado en el Frente de Todos. Creo que el presidente hoy siga también con aspiraciones a seguir, que tengamos muchos gobernadores que tienen posibilidades, que tienen proyección, ministros nacionales también que hacen de que nosotros tengamos un abanico de compañeros y compañeras que estén en condiciones de ir a una paso, y si logramos la unidad, mejor. Yo soy hombre del doctor Gildo Infran de Formosa, que él dice, la palabra salvadora es la unidad, y permanentemente nos pide que tratemos los compañeros de tejer puentes, de encontrar eso. Pero bueno, el Frente de Todos también es un frente diverso que logró armarse con varias facciones, y bueno, que eso lleva sus tensiones, y que yo creo que vamos a terminar encontrando en la diversidad la unidad. Y por el lado de Juntos por el Cambio, bueno, son públicas las diferencias que han tenido en estos días respecto al PRO, básicamente, y bueno, iremos viendo. ¿Pensás que va a impactar eso a nivel del Congreso, que se puede generar tensiones dentro de los bloques? Y yo creo que sí, que bueno, lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, donde se define un régimen electoral que por ahí no es el que estén de acuerdo entre todos, puede dificultar la posibilidad de acuerdos para lograr las leyes, para lograr los quórum necesarios. Hay intenciones que la semana que viene tengamos una sesión, y bueno, todo eso condiciona a que podamos tener los números necesarios para eso. Y a nivel provincial, que me preguntabas, en mi provincia en principio todavía no se decidió. Sí. Se supone que en estos próximos días tendrían que haber novedades en caso de que el gobernador decida hacer un adelantamiento de las elecciones provinciales. Lo más probable es que coincida con la nacional. No me atrevería a decir que es lo más probable. Es decir, hace 4 años en Formosa se adelantaron las elecciones provinciales y fueron el 16 de junio. Nuestro régimen electoral establece que las elecciones se pueden hacer dentro de los 180 días de que termine el mandato de gobierno. El mandato termina el 9 de diciembre, es decir, que a partir del 9 de junio se podrían hacer elecciones. Y las tiene que anunciar 60 días antes de que sea la fecha de elecciones. Claro. Así que la fecha límite estaría siendo en estos días. No la límite, porque depende cuándo se establezcan. Si las elecciones provinciales se las quiere hacer antes de la designación de los candidatos para los cargos nacionales, que es el 24 de junio, la fecha que hay que elegir, bueno, el último día sería el domingo 18 de junio, que tendrían que ser las provinciales, con lo cual 60 días, estamos hablando que el 18 de abril se tendrían que estar llamando. Pero bueno, eso depende del gobernador, de que decida que así sea, y bueno, y si no, serán más adelante. Formosa, como ustedes saben, tiene una conducción muy clara del gobernador Gildo Infran, es un hombre que tiene una gran fortaleza, guarismo por encima del 60% en las elecciones, viene gobernando el año 95, y nosotros aspiramos
invitamos a que vuelva a tener un Otro nuevo mandato, mandato, porque realmente la continuidad que le ha dado a las políticas públicas en Formosa hizo que se transformara completamente una provincia que era monoproductora del algodón, de la ganadería extensiva, y hoy tiene más de 70 productos de la economía primaria, tiene procesos de industrialización y bueno, y un plan de obras públicas fenomenal que transformaron la provincia. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Nosotros, bueno, vamos a seguir aquí en tercera edición. Como les habíamos comentado, en un rato vamos a estar pasando y retransmitiendo la Comisión de Salud y Acción Social para que conozcan en detalle justamente todo el debate que se dio en la jornada del día de ayer. Pero estamos repasando lo que dejó también, en definitiva, la Comisión de Juicio Político que se realizó en la jornada de ayer también, donde estuvo Germán Garabano, que fue ministro de Justicia justamente del gobierno de Mauricio Macri, y se dieron algunas circunstancias, fue el momento más tenso obviamente que se dio en la comisión, y se dieron algunas circunstancias respecto a el debate entre los diputados y el exministro cuando apareció las preguntas respecto a su vinculación con Pepín Rodríguez Simón. Recordemos que está todavía prófugo de la justicia, que fue citado y que se está tramitando con Interpol su citación aquí a la Cámara de Diputados para comparecer como testigo en el contexto de lo que se analiza de si hubo o no tráfico de información para la decisión y la toma de definiciones de la Corte Suprema en algunos casos, ¿no? En algunas causas judiciales que estaban tramitando. Y ya cerraron por ahora 2 por 1, aunque algunos todavía sí, no quedaron vinieron. algunos pendientes. Bueno, Santiago Otamendi, que era secretario de Derechos Humanos. Claro, era el viceministro de Garabano, era el segundo, lo que ahora es Mena. Sí, digamos. o sea, claro que se está convocado por todo el tema de la no apelación, que no, o sea, la no apelación al amparo que le habían dado a Jayton de Lonasco para que pueda continuar en su cargo a pesar de cumplir 75 años. Bueno, está convocado para ser consultado por ese tema porque es quien estaba a cargo también, porque estaba en uso de licencia, confirmó Claro, sí. Garabano, aunque él tomó la decisión, dijo, yo tomé la decisión de no apelar a ese amparo, pero no escribe el texto. Lo directamente. hace Horacio Díez, Claro. que era otro funcionario en Sí, ese un momento abogado del ministerio. Estado de carrera. Él estuvo Sí, igual Díez también estuvo. brindando testimonio. Bueno, eso fue algo también por lo que Tailade lo consultó, y Díez, que hoy trabaja justamente bajo el mando de Carlos Zanini, procurador del Tesoro, Claro. le respondió que no había mejores manos para él que Díez, que si no se lo consulté a Zanini un Sí, poco había ahí. como unas chicanas, hubo Sí, bastantes sí. chicanas, y también Sí. se enojó en un momento Garabano cuando Mara Brauer le preguntó sobre, o le hizo referencia justamente a las llamadas que habían Sí. tenido con Pepín Rodríguez Simón, y hasta pidió que se denunciara. Sí, Se después iba a retrocedió denunciar. igual. Sí. Después dijo Después después dijo que obvio. había un tema cerrado porque aclararon que o sea, las llamadas que estaban Sí. publicadas en esa nota eran parte de una causa y que las había realizado delitos complejos. No me acuerdo ahora las siglas. Bueno, no importa. Delitos complejos Sí. que, o sea, lo detalla toda esa nota, que incluso si quería hacer una denuncia tenía que denunciar al diario. Exactamente, no, lo que pasó fue que en el momento justamente de hacer las preguntas, porque bueno, son momentos tensos, la diputada Mara Brauer, hoy lo revisaba, no había citado que era una nota periodística, y ahí saltaron todos un poco a decir, pero Claro. ¿cómo? Esto no puede ser, hay espionaje. Bueno, era parte del debate también que se dio ayer, porque era una figura importante, ¿no? Era una Un figura peso importante. muy fuerte, porque además está señalado como uno, si bien viene como testigo, porque el juicio político es a los miembros de la Corte, bueno, está señalado y denunciado, y hubo intercambios también con Moró, con Tailade. Porque Moró fue el primero que preguntó y hizo un montón de preguntas que no tenían que ver con la causal del fallo de 2 por 1, sino con cuestiones de lo que fue la gestión de Garabano al frente del Ministerio de Justicia. Entonces, él planteó en un momento, siento que las preguntas son más de cargo, como acusatorias, Claro. que de un testigo que tiene que decir lo que vio, lo que escuchó. Bueno, se sabía que se lo iba a esperar de esa manera, ¿no? Claro. Desde el oficialismo. Después, cuando se fue un poco más de lleno al tema de la causal de 2 por 1, también en cuanto a la relación con la ex jueza Elena Jayton de Nolasco, Sí. que
recordemos, el Frente de Todos tiene la hipótesis de que el gobierno, al no apelar, digamos, el amparo de la jueza para que permaneciera en la Corte, bueno, también influyó, digamos, en el voto que después ella tuvo meses después, que fue un cambio que habían mostrado respecto a sentencias anteriores, respecto en la postura en los casos de lesa humanidad. Claro, ¿no? eso es lo que están investigando. Exactamente. Y bueno, Garabano dijo que él nunca había hablado con Jayton de Nolasco sobre el fallo Muiña y que de las pocas charlas que habían compartido tenían que ver con cómo mejorar el sistema de justicia. Bueno, eso fue lo que respondió el exministro un poco. Y también estuvo en discusión un poco con periodistas que vinieron, la veíamos a Estela Carlotto, leyó un documento, habló en ese documento, un documento denso en términos de información que traía sobre cómo afectó el proceso del 2x1 a los juicios en curso de delitos de lesa humanidad y también a la actividad y el activismo que llevan adelante los organismos de derechos humanos, que fueron quienes movilizaron, ¿no? Convocaron a movilizar ahí un par de días después, y eso fue un impacto muy grande que, bueno, de hecho después con la presencia de los periodistas que cubrieron esos días en tribunales, esos debates, empezaba a tomar como más la crónica periodística con los detalles más edulcorados, más dulces, más interesantes y de color. Muy interesante los testimonios de los periodistas, creo que vale la pena volver a verlos. Por un lado, con lo que hace al desarrollo de la investigación del juicio político, todos o gran parte de ellos apuntaron a que las versiones, las fuentes con las que trataron, dijeron Rosenkrantz estaba al frente de impulsar ese fallo de la mano de su secretario letrado, Federico Morgensen, que ya dio su testimonio. La semana la audiencia anterior. Claro. Sí, que había sido súper heavy. Y también algunos apuntaron, Irina Hauser y algunos más, que se hablaba de Pepín Rodríguez Simón detrás de eso, de que era el mayor impulsor junto con Rosenkrantz de este fallo. Y después me pareció interesante algo que lo mencionó Estela de Carlotto y varias periodistas más, el antecedente del caso del fallo Fontevecchia. Exacto, que no se venía interesante. Hablando de eso, que es un caso del periodista del diario Perfil, que era en los 90, el presidente ese entonces, Carlos Menem, lo acusa por haber publicado que tenía un hijo no reconocido, y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice no corresponde esa sentencia porque atenta a la libertad de expresión. Claro, y la fue un caso paradigmático de censura o de intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Político sobre el trabajo periodístico, porque se lo condenó a Fontevecchia a pagar una multa muy importante y además a retirar la información. Eso fue también lo que después, con el tiempo, fue poniendo en una crisis muy profunda la relación entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia, que con este caso aparece nuevamente para dar cuenta de una matriz de acción que se venía desarrollando, de ir desconociendo patrones específicos y estándares de derechos humanos, ¿no? Claro, entonces dicen el antecedente al fallo Muiña está ahí porque ahí la Corte dice, yo puedo no respetar lo que me dice la Corte Interamericana, entonces eso deja un precedente. Una resolución que sea ejecutora dentro del ámbito nacional, es lo que dice en ese contexto del caso Fontevecchia la Corte Suprema, y sobre eso también se toman para desconocer todas las tradiciones que se venían haciendo, que era rechazar de cuajo directamente los pedidos de mejores condiciones para los genocidas respecto a sus condenas, y eso era lo que venía sucediendo como acción. Hay un cambio de actitud porque con el ingreso de Rosenkrantz y Rosati, convencen a Jayton de Nolasco para que ella, en vez de decir no, rechazo de plano, afirme otra condición, que es aceptar, en este caso, un pedido de morigeración de pena, que fue el 2x1. Así que esto sigue la semana que viene, pero ya obra social. Otro tema. Sí. Van a retomar igual, me parece, en algún momento 2x1, porque quedaron falta cosas pendientes. y falta el Centro de Estudios Legales y Sociales y Santiago Otamendi. Veremos cómo se sucede eso. Bueno, Jessy, muchas gracias. También Meli, muchas gracias. Quedaron acá juntitas las dos para la visita de Ramiro Fernández Patri. Adiós, nos vemos en cualquier momento. Hasta luego, quédense en DTV.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.